vamos a estar estudiando cómo deberían relacionarse los miembros con sus pastores. El día de hoy vamos a estar aprendiendo sobre qué dicen las Escrituras, sobre cómo el miembro debe relacionarse con los pastores. Hemos estado viendo, vamos a orar antes de que continuemos. Oramos. Amado Señor, oh amado Padre, te doy gracias por estas almas aquí presentes. Mi amado Señor, te pido en el nombre de Cristo que me ayudes a ser claro. Te pido que nos permitas tomar tu palabra y nos permitas, amado Señor, entender, Señor, comprender los conceptos que vamos a ver. Te suplico, Señor, que nos permitas crecer cada vez más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo y que permitas que tu iglesia, Señor, crezca en madurez, en sabiduría y también en número conforme a tu misericordia. En el nombre de Cristo, amén y amén. Muy bien, pues es un gozo poder estar aquí una vez más con ustedes, hermanos. El día de hoy vamos a estar estudiando el caso específico de cómo deberían los miembros relacionarse con sus pastores. Esto es un tema bien importante porque en muchas congregaciones no saben en realidad cuáles son las obligaciones del pastor, cuáles son las obligaciones de los miembros, cómo el miembro debe relacionarse con el pastor o cómo el pastor con los miembros. Hay casos de pastores abusivos, pero también hay casos de miembros abusivos. Así que hoy vamos a ver, conforme a las Escrituras, cómo se supone que un miembro de la iglesia debe de relacionarse con los pastores. Debemos de saber que cada uno de nosotros, todos aquellos que son miembros de una iglesia local, se van a presentar delante del trono de Dios. Amén, hermanos. Y darán cuenta. Cada miembro de la iglesia va a dar cuenta de cómo ha obrado para, no solamente de cómo Él se ha movido en este mundo, sino también cómo ha obrado para proteger el evangelio en las vidas de sus compañeros, miembros de la iglesia. Es decir, cuando nosotros nos comprometemos con una iglesia, una vez que Cristo hace la obra en nuestro corazón, nosotros vemos que somos pecadores, que necesitamos arrepentirnos y confiar en la sangre de Cristo, y Cristo nos salva. Lo siguiente que el Señor va a poner en nosotros es obediencia. Y uno de los primeros pasos de obediencia va a ser bautizarse. Por eso cuando alguien pide bautismo es porque el Señor está ya haciendo una obra en su corazón. Cuando esta persona o esta alma se bautiza, entonces se entiende, cuando ya hay una membresía definida en la iglesia, que se vuelve parte de la membresía de la iglesia. Ahora, ¿cómo aquella alma que ahora es miembro de una iglesia debería de relacionarse con el pastor o los pastores de la iglesia? Número uno, lo que estamos viendo es que cada uno de nosotros, es decir, aquellos que ya dicen ser cristianos y han sido bautizados en el nombre de Cristo y pertenecen a una membresía, vamos a dar cuentas de cómo hemos obrado para proteger el evangelio, no solamente a la hora de compartirlo, sino también el evangelio en las vidas de nuestros consiervos, miembros o consiervos de la iglesia. ¿Okay? Eso es Gálatas capítulo 1. Ahora, debemos entender que también Dios ha puesto pastores en la iglesia. Y Dios ha puesto pastores para que también los pastores estemos aquí como para proteger, para enseñar, para que conforme a las Escrituras les mostremos cómo es que debemos, usted como cristiano, usted como alguien que se considera hijo de Dios, cómo usted debe de llevar una vida conforme a las Escrituras. La Biblia enseña muy claramente que los pastores, ancianos u obispos, es la misma palabra, hemos sido diseñados por Dios, puestos por Dios con objetivos específicos. Vamos a ver un primer texto, Hechos, capítulo 20, versículo 28. Lo que hoy usted va a aprender es de suma importancia para que usted nunca pueda llegar a ser abusado por su pastor y a la vez usted tampoco abuse de su pastor. Hechos 20, 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aquí vemos un objetivo específico que tiene el pastor. El pastor debe
de velar por el rebaño en que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispos. Obispos, pastor, anciano, son palabras sinónimas. Debemos apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su sangre. Entonces aquí vemos lo siguiente. Número 1, el objetivo del pastor, que es apacentar a la grey, apacentar el rebaño, apacentar la iglesia. Y número 2, vemos que esta iglesia ha sido ganada, no por el pastor, sino, según el texto, ¿qué dice el texto, hermanos? La cual ganó ¿quién? Cristo, ¿con qué, hermanos? Con su propia sangre. La iglesia la ha ganado Cristo con su propia sangre. Cristo es el que los salva, hermanos. Cristo es el que les muestra que Él es el que muere por ustedes. El pastor no muere por ustedes. El pastor no derrama su sangre por ustedes. Solamente es Cristo el que ha muerto en esa cruz del Calvario para que usted se arrepienta y usted vea que hay salvación, para que usted tenga esperanza verdadera, para que usted conozca que aunque usted esté lleno de pecados, usted tiene la oportunidad de ser perdonado de sus pecados. Ahora vamos con otro texto, Tito, capítulo 1. Tito, en su capítulo 1, versículo 7. Tito 1, 7. Dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amable, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ahora fíjense, ahora acabamos de leer otros textos que nos menciona el propósito de un pastor. Vean el texto en el versículo número 9. Dice en la sección B, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. ¿Ves? ¿Te das cuenta? No solamente apacentamos la grey, apacentar es cuidar la grey. Este cuidado implica la exhortación, pero una exhortación no de lo que se me venga a mi mente, no, con sana enseñanza. Ahora, ¿de dónde proviene la sana enseñanza? Volvemos al versículo. Versículo 9. Vean, ¿qué dice? En la primera parte del versículo, ¿qué dice? ¿Cómo tiene que ser el pastor? Fuerte, hermanos, ¿cómo? Exacto, retenedor. Debe ser alguien que estudia la palabra. Para poder retener la palabra en tu mente y en tu corazón, tú necesitas estar estudiando. Por eso el pastor debe ser el hombre, sin exagerar, que más estudia la Biblia dentro de la iglesia. O sea, no quiere decir que esto los exime a ustedes de estudiar la Biblia. Todos tienen que estudiar la Biblia. Pero el pastor específicamente tiene que ser un hombre que más estudia la Biblia, porque ese es su oficio, es su trabajo, estudiar. ¿Por qué? Para que pueda retener la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Y luego dice, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Si el pastor no es alguien que estudia la Biblia, no puede retener la Biblia, y si no retiene la Biblia, no puede enseñar con sana enseñanza. Y luego dice, y convencer a los que contradicen. Es necesario que uno sepa leer la Biblia, aprenda a leer la Biblia, aprenda a interpretar la Biblia y aún memorice la Biblia para que de esta manera convenzamos a los que contradigan. Hasta aquí hemos visto entonces cómo debe ser, o mejor dicho, uno de los propósitos, 2 o 3 propósitos del pastor. Vamos con 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Primera carta del apóstol Pedro, ahora en el capítulo 5 y versículo 2. Una vez más dice la palabra, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Una vez más se nos exhorta a los pastores, apacentad a la grey. ¿Cómo? Cuidando de ella.
¿Cómo? No por la fuerza. Entonces, el pastor no va a cuidar a alguien por la fuerza. Miren, esto para dejarlo claro. A veces alguien quisiera, por ejemplo, alguien que se está portando rebelde o deja de asistir a la iglesia, alguien quisiera, yo mismo a veces quisiera poder tener un lazo y poder aventarlo y amarrárselo al cuello y pácatelas, vente para acá. ¿Qué creen que eso sería bíblico? ¿Creen que eso sería sano? Eso contradeciría las escrituras. Y en vez de que la persona diga, ah, sí voy, no, la persona va a decir, no, eso es una locura. ¿Qué dice el texto muy claramente? Claramente el Señor está ordenando, apaciéntenla. ¿Cómo? Cuidándola. ¿Cómo? No por fuerza. Entonces no tiene que ser a la fuerza, sino voluntariamente. Esto es en los dos sentidos. Tanto el pastor de manera voluntaria, y esta es la realidad de la iglesia. La iglesia es, las cosas para Dios son voluntarias. Usted y yo estamos aquí por nuestra propia voluntad. Ahora, quiero aclarar, no quiero que se confunda con el albedrío o libre albedrío. No, nos referimos a que estamos aquí. Aquí estamos puros adultos, a excepción de los pequeñitos, ¿verdad? Bueno, ellos vienen porque nosotros los traemos. Pero usted está el día de hoy aquí no porque yo lo haya obligado a venir o porque haya alguien detrás de usted obligándolo a venir. Usted está por su voluntad. Por tal, así se puede apacentar a la iglesia. Cuando alguien por su propia voluntad está acudiendo, así pues el pastor va a cuidar de él, no por la fuerza, voluntariamente. Y otra cosa, no por ganancia deshonesta. Cuando habla de ganancia deshonesta se refiere a dinero. Muchos están pastoreando sus iglesias porque ven una cantidad económica que a ellos les agrada y ellos quieren ganar. Y por eso, mayormente, y en eso te vas a dar cuenta, mayormente cada sermón, cada predicación, cada estudio, el objetivo siempre va a ser dinero. Dinero, 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 dinero. ¿En qué sentido? Bueno, haciéndoles como tocar las fibras de su mente y su corazón para que estén dando dinero, dinero, dinero. Y todo el tiempo es puro dinero. En vez de hablar de la palabra del Señor, en vez de hablar de Cristo Jesús, en vez de hablar todo el consejo de la Escritura, solamente son un nombre de un tema. Dinero, dinero. Así que el texto dice, el pastor va a cuidar de la grey no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Ok, hermanos? Así que esto significa que los pastores representan la labor de la iglesia de supervisar el día a día de la congregación. También someterse a la iglesia significa someterse a ellos. ¿A qué nos referimos con eso? El pastor también está sujeto a la iglesia, se somete a la iglesia. Muchos tienen la idea de que, bueno, como él es el pastor y yo quiero ser miembro de esa iglesia, yo me someto al pastor. Y hermanos, pregunta, ¿eso es bíblico, sí o no? Según las escrituras, sí, ¿verdad? Pero muchos piensan, bueno, solamente nosotros nos sujetamos al pastor. El pastor no se sujeta a nosotros. Eso no es lo que enseña la Biblia. El pastor se sujeta porque tiene el mismo mandamiento que todos en la iglesia. Sujetaos los unos a los otros. Someteos los unos a los otros. Así pues, y esto quiero que lo memoricen, hermanos. Les estoy dando las herramientas claras, seguras y bíblicas, para que usted cuando, no queremos que pase nunca, ¿verdad? Pero si en alguna ocasión usted considera que se está abusando de usted, usted puede tener los textos para decir, hey, pero esto es lo que enseñan las escrituras. Si un día se levanta un pastor que es antibíblico, la iglesia tiene la autoridad para decirle, lo que tú enseñas es contra la Biblia. Lo que tú enseñas no lo enseña la Biblia. Por tal, tú ya no queremos que seas nuestro pastor. ¿Me explico, mis amados hermanos? La iglesia tiene la autoridad para descartar a su pastor si su pastor es un hombre antibíblico. Bien, ahora, número 1, los miembros, ¿cómo deben asociarse o cómo deben relacionarse con los pastores? 1, los miembros, lo que acabo de decir antes de que llegue al punto, perdón, es
¿qué es lo que el pastor debe hacer? ¿Cuál es su objetivo principal? ¿Escucharon? Cuidar la grey, exhortar la grey, enseñar con sana enseñanza y sujetarse también a la grey, es decir, a la iglesia. Ahora, ¿cómo los miembros se someten o se relacionan con el pastor o los pastores? Uno, los miembros deberían confirmar oficialmente a sus pastores. ¿Qué es lo que hacen los miembros? Confirmar a sus pastores. Hay muchas tradiciones en las que los miembros no confirman a sus pastores, sino que se los mandan, ¿no? Tienen sus seminarios y de los seminarios avientan a sus jóvenes y ya les dicen, este va a ser su pastor. Y quieran o no, ya se los mandaron. Y la Biblia no enseña como tal eso. Y por eso es que luego tienen problemas. No. ¿Y saben cuáles son los problemas mayores? Cuando la iglesia no quiere a ese pastor que mandaron, ¿cómo creen que la iglesia va a poder sujetarse a ese pastor? Si la iglesia no lo quiere, ¿creen que va a ser fácil que ese pastor pastoree esa iglesia? Va a ser literalmente imposible. Pero cuando una iglesia confirma oficialmente a sus pastores, o sea, la iglesia, los miembros de la iglesia son los que quieren que sea su pastor, pues obviamente va a ser fácil pastorearlos porque ellos voluntariamente han querido que sea su pastor. ¿Me expliqué hasta aquí, mis amados? Bien. Vamos a un texto, Hechos capítulo 14, versículo 23. Hechos capítulo 14, versículo 23. ¿Alguien quiere leerlo, hermanos, por favor? Hechos 14, 23. Sí, adelante, Perlita. Hechos 14, 23. Así es. Vean, dice, constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿En dónde se constituyeron ancianos? En cada iglesia. ¿Quiénes constituyeron ancianos? Pues se entiende, obviamente, según el texto, Pablo, uno de los apóstoles, pero juntamente con las iglesias en las que constituyen pastores. ¿Me explico? Por eso, un pastor se debe levantar de la misma congregación. Eso es el ideal, ¿ok? Puede haber, pues a veces se puede hacer de manera diferente, pero lo ideal es así. Punto número 2. ¿Cómo deben los miembros? Los miembros deberían honrar a sus pastores. Debemos de entender que cuando hablamos de honrar, no debemos de malinterpretar. Se puede malinterpretar la palabra honrar, pero aquí la Biblia utiliza la palabra honrar como lo usa en Éxodo capítulo 20. El mandamiento es, ¿qué, hermanos? Éxodo capítulo 20, el quinto mandamiento. A ver, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el quinto mandamiento? ¿Honrarás a quién? A tu padre y a tu madre. ¿Qué entendemos por honrar en ese sentido a nuestro padre y a nuestra madre? ¿Qué entendemos? ¿Cómo? Respetar, muy bien. ¿Qué más? Obedecer, ¿qué más? Bueno, lo que se entiende por honrar, y la idea es a padre y a madre, ¿ok? No es, pues, idolatrar, eso es un pecado. Ninguna iglesia tiene que idolatrar a su pastor porque caerían en pecado. No, las iglesias deben honrar a sus pastores, es decir, respetar, obedecer. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué los miembros tienen que respetar y obedecer a su pastor? Vamos a 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Si alguien lo quiere leer, adelante, mis amados. Bueno, miren, les voy a prestar, porque estamos grabando aquí y quiero que su audio se escuche. Miren, ya saben, si le dan al puntito aquí donde dice mute, le aprietan una vez, se pone rojo, no se escucha. Y así se quede porque si no entra el audio. Pero le aprietan aquí y ya se escucha. Vale, para cuando hablen. ¿Me puedes apoyar dentro, Víctor, por favor? Tenga ahí, tenlo. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Gracias, muy amable. Le aprietas el botoncito, dice mute.
para que se escuche entre tu voz. Y luego lo vuelves a apretar, por favor. Adelante. ¿Qué dice, mis amados hermanos? Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. ¿Escucharon? Sí. Entonces, la respuesta sería, ¿por qué tenemos que honrar al pastor o los pastores? La respuesta es, porque la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, significa que Dios lo está ordenando. El texto claramente dice, los ancianos que gobiernan bien. Ahora, fíjense, ¿cómo dice? Los que gobiernan bien. La iglesia no tiene que honrar ni obedecer a los que no están gobernando bien. ¿Qué entendemos por gobernar bien? Aquellos pastores que gobiernan conforme a las Escrituras. Si hay un pastor que está gobernando como él quiere y se le antoja, usted no tiene por qué obedecer a ese pastor. Usted tiene que salir de esa iglesia. Pero si este pastor está gobernando conforme a la Biblia, le está enseñando conforme a la Biblia, entonces la obligación de usted bíblica es tenerlo por digno y no solamente de un honor, de doble honor. ¿Se dan cuenta? ¿A quiénes? A los que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor y mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, la respuesta rápida es, ¿por qué razón los miembros deberían honrar a sus pastores? Bueno, la respuesta es, número uno, porque la Biblia lo dice. La respuesta número dos es porque en Timoteo 5:17 dice, porque los que gobiernan bien tienen que ser dignos de doble honor. Así de simple, ¿ok? Y esto incluye, hermanos, debo decirlo, es como tal el estudio, esto incluye apoyarles en su sustento para que vivan del Evangelio, ¿ok? Según Timoteo 5:18. Punto número 3, vámonos rapidito, dice, ¿qué deben hacer los miembros? Bueno, los miembros deberían someterse a sus pastores. Estoy hablando, número 1, de honrar a sus pastores y número 2, el punto número 3, es someter a sus pastores. Ya leímos el texto que habla acerca de eso. Lo mencioné en el principio, por tal me quiero ir un poquito ya más rápido. El texto dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ese es Hebreos capítulo 13, versículo 7. Así que una vez más, ¿por qué razón, si usted es miembro de la iglesia, debería someterse a su pastor? Bueno, porque lo dice la Biblia. Si no lo dice la Biblia, usted no tiene que obedecerlo. ¿Ok, hermanos? Amén. Si no lo dice la Biblia, usted no lo obedezca. Pero si lo dice la Biblia, entonces nosotros estamos en la obligación de someternos a la Biblia si decimos amar a Dios, si decimos amar a Cristo. Punto número 4. Los miembros deberían orar por sus pastores. Esa es otra obligación. Usted tiene que estar orando por su pastor. Cito, estos hombres son aquellos cuyas vidas y enseñanza ayudan a sostener la iglesia. Orar por ellos nos puede traer gran beneficio. Se dice que Charles Spurgeon, algunos de ustedes han escuchado, me imagino, predicaciones de Charles Spurgeon, ¿verdad? Para explicar, porque yo sé que aquí algunos no conocen a Charles Spurgeon. Charles Spurgeon fue un predicador por ahí del siglo XIX, 1800, y cacho, ya murió hace 150, 200 años, pero era uno de los mejores predicadores, de los mejores. En su iglesia, hermanos, tengo una pregunta. ¿Ustedes han visto que nuestra iglesia está creciendo, sí o no? ¿Y cómo sienten? ¿Creen que ya somos una iglesia más grande, sí o no? Para mí es la iglesia más grande que he tenido en toda mi vida, porque es la única iglesia que estamos plantando, ¿no? Entonces cuando juntamos Misión, juntamos Puente Moreno, pues ya somos bastantes. Y aquí el local, sí, cabemos todavía, pero ya se empieza a sentir como que ya no tanto, ¿verdad? Charles Spurgeon, en su iglesia, el Tabernáculo Metropolitano en Inglaterra, llegaron a juntarse más de 3,000 almas. Más de 3,000 almas. ¿Te puedes imaginar eso? Imagínate la cantidad inmensa de espacio que se requería para juntar a esas almas. Bueno, cuando él llegó a su iglesia,
no eran esa cantidad, eran mucho menos, eran quizás unos cientos. Y luego, desde su ministerio, él tenía 17 años cuando empezó a pastorear, 17 años. Y cuando él empezó a pastorear, pues empezó a crecer, a crecer, a crecer, hasta que el punto en que cada vez hacían más grande el tabernáculo, lo acababan de inaugurar y tenían que volver a hacerlo crecer, era muy grande. Bien, así era Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, en alguna ocasión, fue entrevistado y le preguntaron, ¿cuál es la razón de su éxito ministerial? Y él llevó a su entrevistador a la parte, recuerden que en Inglaterra las casas tienen sótanos, y lo llevó a las calderas, porque en tiempo de frío necesitan pues calor, así que él los llevó a las calderas y, y le dijo, esta es la razón de mi éxito ministerial, las calderas. Pero Charles Spurgeon no solamente lo dijo por el calor de las calderas, sino porque en ese cuartito se juntaban varios miembros, miembros oficiales, miembros nombrados de la iglesia a orar. Antes de que él predicara, ellos estaban ahí orando. Y mientras él predicaba, estaban también orando. Y aún después seguían orando. Entonces, Charles Spurgeon atribuye su éxito de la predicación no a él mismo, sino que él dice, mis hermanos que han orado por mí. Amén, hermanos. Hay varios testimonios en cuanto a la oración. Se dice de un hombre que llegaba a una ciudad antes de que el evangelista llegara a esa ciudad y él pasaba semanas orando, hasta que de pronto levantaba el teléfono y le hablaba al predicador y le decía, ya debes de venir, ven, ya se ha orado lo suficiente. Y aquel hombre llegaba y cuando llegaba, mucha gente escuchaba la palabra, mucha gente. Hermanos, la oración es poderosa. 5, los miembros deben orar por sus pastores. Número 5, los miembros deberían presentar cargos. Escuchen bien este punto. Los miembros deberían presentar cargos contra los pastores deshonrosos. ¿Escuchó usted bien esto? Lo repito. Los miembros deberían presentar cargos contra los pastores deshonrosos. Debido a que están en la primera línea, el apóstol Pablo protege a los líderes exigiendo 2 o 3 testigos para admitir una acusación contra ellos. 1 Timoteo capítulo 5, 19. Vamos a 1 Timoteo 5, 19. Lo leo, hermanos. Dice, algo está pasando allá a mi bocina. 5:19 dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. ¿Leyeron? No se tiene que admitir una acusación contra un pastor, sino con 2 o 3 testigos. ¿Por qué? Porque los pastores estamos en la primera línea de batalla. A nosotros nos ven constantemente y Satanás nos tiene en su mira constantemente. Sus demonios nos están mirando constantemente. Quieren que fallemos en lo más mínimo para que ustedes mismos, todos están observando nuestra vida, están observando nuestra familia, están observando nuestros hijos, están escuchando mis palabras, están viendo mi ejemplo. Si yo fallo, va a ser muy visibles mis fallas. De hecho, mis fallas son más visibles comúnmente que las de otros. ¿Por qué? Porque estoy al frente, porque enseño, porque ando en constante comunicación con todos. Ahora a la vez, si el pastor falla, ¿qué creen que pase con la obra? Pues obviamente la obra se va a doler. Satanás y sus ángeles están específicamente con ese, se me fue la palabra, misión, sí es una palabra, no era la que tenía en mente, pero tienen la misión específica de destruir pastores, destruir familias pastorales. Es uno de sus objetivos, es la palabra, objetivos. Uno de los objetivos satánicos, por cierto, ¿sí creen que existe Satanás y sus ángeles? Es real. Así que si sí existe, quiere decir que sí somos objetivos de la maldad. Así que puede ocurrir que hayan cargos contra un pastor y sea mentira. Por eso Pablo dice, 2 o 3 testigos. Si hay 2 o 3 testigos que dicen, sí, yo vi esto, sí, yo sé esto, sí, se comporta de tal manera, entonces se procede a presentar cargos contra los pastores. ¿Escucharon, hermanos? Entonces lo que les acabo de decir, según las escrituras, es
cómo usted tiene que presentar un cargo en contra de su pastor. Si su pastor usted ve que cae en pecado, ahora, hay obviamente, si hay un pastor que dice ser pastor y cae en adulterio, es un pecado visible. No es que debes de esperar que haya 2 o 3 testigos exactamente, no, si de repente todos lo saben, pues ya es visible y no vas a esperarte a ver qué hacemos, no, ya él no puede ser pastor, debe ser expulsado, ya no debe de ser pastor, simple y sencillamente. No estoy diciendo que no sea cristiano, por sus frutos dirán si hay arrepentimiento y fe, pero ya no puede ocupar el púlpito. Pero si, por ejemplo, llega alguien y dice, bueno, es que el pastor es un grosero, él es un grosero, a mí me dijo el otro día, y es una sola persona, una. Entonces, lo que se debe de hacer es preguntar, a ver, vamos a buscar a más. ¿Alguien más, el pastor se ha comportado así, le ha dicho esto, le ha hecho esto o aquello? Si aparece otro más, ya son luces rojas. Si aparece otro más, ya son 3 testigos. De hecho dice 2 o 3 testigos. Versículo, sí, ¿dónde me quedé? Bueno, sí, 5:19, perdón. 5:19 dice, sino con 2 o 3 testigos, ¿ok? O sea, son 2. Si 2 dicen, sí, ahí es donde ya procede. ¿Me expliqué, mis amados hermanos? Uno no. Ha pasado que puede haber alguien que quiera destruir a un hombre y solamente es un chisme. Tengan cuidado, hermanos. Bien. Dicho esto, entonces, la congregación no debe permitir continuar en el servicio a un anciano que se ha deshonrado a sí mismo. ¿Ok? Número 6. Entonces, ¿quedó claro, mis amados hermanos? Ustedes tienen la autoridad para reprender a su pastor. ¿Ok? ¿Queda claro? Bien. Que eso nunca pase, primero Dios, ¿verdad? Que no sea necesario. 6. Los miembros deben expulsar a los pastores que niegan el evangelio. Esto es inmediato. Un pastor que niega el evangelio ni siquiera debería ser llamado pastor. ¿Saben este caso que está pasando actualmente del famosísimo Dante Gebel? Ese hombre actualmente, él está diciendo, yo no soy pastor, yo no sé qué, no sé qué. Él está negando tantas cosas, está negando las escrituras, está negando un montón de cosas. Él debe ser expulsado inmediatamente, no solamente de su cargo, sino de su membresía bíblica. No solamente se debe dudar de si es pastor, se debe dudar de si es hermano en Cristo, o sea, si ya conoció al Señor. Cuando los falsos maestros entraron a la iglesia en Gálatas, Pablo no corrigió a los ancianos, corrigió a la iglesia. Pablo no regañó a los pastores, Pablo regañó a la iglesia, porque la iglesia permitió que entraran los falsos pastores. Cuando los pastores empiezan a negar el evangelio o a enseñar otras herejías, Dios pide a los miembros de la iglesia que los expulsen. ¿Escucharon? Entonces, cuando se enseña herejía en el púlpito, la iglesia tiene la autoridad para expulsar. Ahora, por último, mis amados hermanos, ¿tenemos tiempo? ¿Cómo están? ¿Están despiertos todavía? ¿Cómo estás, Víctor? Te veo ahí. 10 minutos. Es la primera vez que vienes el miércoles, ¿verdad? Sí, creo que sí. Estoy contento porque está mi sobrino aquí. Oren por él, por favor. Apóyenme con mi familia. La familia es de lo más difícil de evangelizar. Ustedes lo saben. Pero apóyenme. Aquí está mi sobrino. Vamos a ver este breve punto. ¿Cuándo no deberías someterte? Hay tantas congregaciones que se toman en serio el honrar a sus pastores y someterse a sus pastores, que aún siendo abusados por sus pastores, no se van de esa iglesia y aún aceptan someterse. ¿Escucharon lo que acabo de decir? Otra vez, lo repito. Hay muchas congregaciones donde a pesar de que llegan a ser abusados por sus pastores, por abuso me refiero en todo sentido, gritoneados, maltratados, o sea, que les hacen daño, etc. Y ellos aún se someten a esos pastores, porque ellos dicen, es que la Biblia dice someterme, así que lo debo de hacer. No, hermanos, nadie debe de estar obligado a estar en un lugar donde su pastor
lo está sobajando, lo está maltratando, le está diciendo cosas que son antibíblicas. Nadie, mis amados hermanos. De hecho, la Biblia muestra claramente que los pastores, aún en la reprensión, aunque estemos reprendiendo a alguien, debemos de hacerlo de una manera que Dios sea glorificado. Así que si alguien reprende a alguien de una manera que Dios no es glorificado, entonces no está haciendo bien su trabajo. La reprensión aún debe de ser examinándonos a nosotros mismos de que no vayamos a caer aún en esos mismos pecados. Y aún esa exhortación debe ser con mansedumbre. Interesante, ¿no? Así. Por tal, ¿cuándo no te debes de someter a tu pastor? El miembro no se tiene que someter al pastor cuando éste es abusivo. Cito, todos nosotros somos llamados en algún momento a sobrellevar con humildad los errores y pecados de algún líder. Aclaro, los errores y pecados de algún líder, fíjense, ¿a qué me refiero? ¿En qué sentido? ¿Ustedes creen, hermanos, que su pastor Silver es perfecto? El pastor Silver no tiene errores. Ojalá, hermanos, lo digo de manera sarcástica. Claro que tengo errores. No es mi intención tenerlos. Nunca lo es. Nunca es mi intención tener errores. Pero los tengo porque no soy perfecto. Pero hay una diferencia clara entre tener esas fallas, errores, que se pueden sobrellevar. Aclaro, cosas que se pueden sobrellevar pero en caso contrario de que en realidad no son fallas o errorcitos, sino son características claramente abusivas, usted no tiene por qué sujetarse, ¿ok? En la mayoría de los casos, lo que se aconseja es márchate, vete. Si estás en una iglesia donde tu pastor es un abusivo, debes de marcharte. ¿Para qué? Para proteger tu corazón, para proteger tu alma, para proteger tu discipulado, para proteger a tu familia, para dar ejemplo a los miembros de dejar atrás esos abusos, para dar testimonio a los vecinos que no son cristianos, para dar testimonio a tu familia que no es cristiana, también para conceder credibilidad al ministerio de Cristo. Entonces, ninguno debe de estar en una iglesia donde es abusado, donde el pastor es un hombre, su liderazgo es abusivo, es malvado, es perverso. No es así. ¿Escucharon, hermanos? Así es el asunto. ¿Cómo puedes reconocer el liderazgo abusivo? ¿Cómo están? ¿Todavía toleran? Ahora, ¿cómo reconocemos un liderazgo abusivo? Porque si tú estás pensando ya, el pastor Silver es abusivo, ahorita le vamos a dar duro. Hermano, si fuera abusivo, no te estaría enseñando esto. Una de las características de un pastor abusivo es no darte las herramientas para que tú mismo puedas valerte por la propia escritura. Si no fuéramos una iglesia que creemos en la sola escritura, no daríamos las herramientas de las escrituras para que de esta manera tú puedas defenderte con la sola escritura. ¿Escucharon, hermanos? Ahora, ¿cómo puedes reconocer el liderazgo abusivo? Pablo exige 2 o 3 testigos para que una acusación sea admitida contra un anciano. Eso es 1 Timoteo 5:19, ya lo leímos. ¿Por qué? Porque probablemente sabe que los líderes serán acusados de cosas desagradables más a menudo que otros y a menudo injustamente. Te voy a dar un ejemplo. Alguien puede irse y yo no lo saludé. O me extendió la mano y en ese momento yo volteo y no le doy la mano, ¿no? Y esa persona se siente en su corazón, no, es que el pastor ya no me habla, el pastor está enojado conmigo, el pastor no me saluda, el pastor no me visita, el pastor... Y puede ser tomado así cuando en realidad no es algo que está pasando. Debemos de observar claramente una diferencia entre un error y algo que sí es adrede y constante. ¿Ok? Pablo enseña, tengan mucho cuidado de no acusar de cosas desagradables a su pastor. Dígame.
¿Para qué? Ah, se está apagando. Ah, no, lo tienen ahí ellos el micro. Ok. Bien. ¿Cómo es un pastor abusivo? Algunos puntos, puede haber más, pero algunos puntos. Uno, hacen declaraciones dogmáticas acerca de asuntos donde la Biblia guarda silencio. ¿Qué es dogmatismo? Es como si dijéramos, así dice la Biblia y eso es lo que creemos. Es algo cerrado, dogmático, algo que es inamovible. En cosas en las que la Biblia guarda silencio. Eso es una forma de ser abusivo. Si la Biblia guarda silencio en algún punto, alguna doctrina, algo específico, y alguien dice es que así es, porque yo así lo creo, y es dogmático, eso es una de las características de un pastor abusivo. Dos, se apoyan en la inteligencia, el humor, el carisma, la culpa, las emociones o en las amenazas en vez de apoyarse en la palabra de Dios y en la oración. ¿Escucharon? Se apoyan en amenazas, en carisma, en burlas, en amenazas, en vez de ir a la Biblia, en vez de ir a la Biblia. Hermano, sinceramente, y se los digo, a veces yo siento emociones uh, de molestia. Me pasa que siento molestia o tristeza por cosas, ¿no? Y hablo de la congregación. Yo digo, no puede ser, ¿por qué está pasando esto? Y, hermanos, si yo me dejara guiar por mis emociones, actuaría de una forma irreverente, iracunda. Pero la Biblia me enseña, ahí están las escrituras, ve a la Biblia. Eso es lo que tiene que hacer un pastor. Vamos a la Biblia, no nos dejamos mover por las emociones. Tres, benefician a sus favoritos. Es decir, los que son sus favoritos, pues ellos comúnmente están beneficiados de alguna o de otra forma en cualquier sentido. Cuatro, castigan a los que no están de acuerdo con ellos. Hermanos, los pastores abusivos, cuando alguien no está de acuerdo con ellos, buscan de qué manera castigarlos. Buscan de qué manera, o sea, le van a buscar, coloquialmente hablando, tres pies al gato para encontrarlo. 5. Emplean formas extremas de comunicación temperamental, silenciosa, etcétera, ¿no? O te gritan mucho o te gostean, ¿no? O no te hablan nunca más. No sé, 6 o 7. Recomiendan cursos de acción que siempre de alguna manera mejoran la propia situación del líder, aún en perjuicio de otros. 8. Hablan demasiado y sin pensar. 9. Rara vez hacen buenas obras en secreto. Cuando tú veas que alguien hace alguna buena obra, pero siempre todos lo tienen que saber, no lo dudes, es vanaglorioso. Ya no sé si voy en la 9, 10, 11. Creo que es la 10, ¿no? 10. Rara vez estimulan. ¿A qué me refiero con esto? Rara vez felicitan. Rara vez aplauden algo, ¿no? Por ejemplo, un hermano que se acaba de comprar un coche, por ejemplo, ¿no? Y el pastor está viendo así, ay, ¿por qué él tiene un coche? No, no lo va a decir. Nunca le va a decir, bien, hermano. O un hermano que haga algo bueno en el edificio, un trabajo, ¿no? Nunca le va a decir, no, bien, no, o sea, es raro. Ellos no estimulan, no felicitan, no se alegran por los logros de los demás. 11. Rara vez otorgan el beneficio de la duda. Siempre están pensando mal de las personas, siempre están pensando lo peor de las personas. La Biblia nos enseña que no debemos ser así. Si tú amas a tu hermano, debes dar el beneficio de la duda. 12. Enfatizan la apariencia exterior en vez del arrepentimiento del corazón. 13. Predican, aconsejan, disciplinan y supervisan la iglesia con labios que no honran todo lo que Cristo ha hecho en el Evangelio y que no dan
toda la gloria a Dios. En otras palabras, ellos ciertamente predican, aconsejan, disciplinan, enseñan, supervisan, pero solo de labios, y su vida no es un ejemplo para las congregaciones. O sea, pueden enseñarte, corregirte, exhortarte, etcétera, pero ellos mismos tú no los puedes ver como un ejemplo a seguir. ¿Me explico? Esos son pastores que tienden a ser abusivos. A estos no te debes de someter. Entonces, hermanos, hasta aquí nos quedamos por el día de hoy. Hemos aprendido, número uno, ¿cómo deberían los miembros relacionarse con los pastores? Número uno, los miembros deberían confirmar oficialmente a sus pastores. La iglesia tiene la autoridad para confirmar quién sí debe ser pastor, quién no debe ser pastor. ¿Me expliqué? Dos, vean, no es el pastor el que decide, es la iglesia. Dos, los miembros deberían honrar a sus pastores. ¿Cómo? Pues con obediencia, ¿verdad? Con amabilidad, etcétera. Tres, los miembros deberían someterse a sus pastores. Bueno, es prácticamente lo mismo que dije en cuanto a honrar, con obediencia, etcétera. Cuatro, los miembros deberían orar por sus pastores. Yo soy bendecido, hermanos. ¿Por qué creen que soy tan bendecido? Porque oran por mí, por eso me va bien. ¿Has visto, hijo, que me va bien? Velo, hijo, velo. Porque oran por mí. Yo sé que están orando por mí. Yo conozco y sé claramente. ¿Y saben por qué lo sé? Pues porque me va bien. Si no me fuera bien, ahí me voy a dar cuenta. Mi iglesia no está orando por mí. Así de simple. ¿Ok? 4. 5. Ahora, los que no están orando, arrepiéntanse, por favor. Oren por su servidor. Lo necesito mucho. De verdad, no saben cuánto lo necesito. Especialmente los lunes. Recuérdenlo. Especialmente los lunes. 5. Los miembros deberían presentar cargos contra los pastores deshonrosos. Si un pastor, si aquí en la iglesia su pastor es deshonroso, es alguien que no honra el evangelio, es alguien que no honra el matrimonio, es alguien que no honra la palabra, es alguien que es indigno, tienen que presentar cargos. 6. Los miembros deberían expulsar a los pastores que niegan el evangelio. Si hay pastores que están negando el evangelio, pues ni siquiera debemos de creer que son cristianos. ¿Cuándo no deberías someterte? Bueno, ya dije todos esos puntos. Básicamente son características de un hombre abusivo, egocéntrico, ególatra, narcisista, etcétera, etcétera, etcétera. Tengan mucho cuidado. Y si ustedes detectan eso en su servidor, tenga toda la confianza de acercarse, tenga toda la confianza de preguntarme o reprenderme o exhortarme, y eso es lo que usted tiene que hacer. Si usted considera que se me tiene que reprender, usted tiene que ver si hay uno más, ya son dos, y si hay otro, son tres, si hay más, ni se diga. Y proceda a reprender conforme a las escrituras. ¿Ok, hermanos? Bien, hasta aquí todo bien, ¿ninguna pregunta? Oramos, mis amados hermanos. Oh, amado Señor, te alabo, Padre. Te doy gracias, oh Señor, porque en tu infinita misericordia has traído estas bellas almas, Señor. Yo te pido en el nombre de Cristo que este estudio les ayude, Señor. Que vean cómo deben de comprometerse con su iglesia y también, Señor, relacionarse con tu servidor, Señor. Y pero también, Señor, que vean cómo, Padre, si llego a fallar, Señor, si llego a pecar, si necesito reprensión, sepan cómo reprenderme, Señor. Te pido que mutuamente estemos sujetos los unos a los otros. Y te pido, Señor, que cada uno de nosotros nos amemos y veamos a los otros como más importantes. Señor, te pido, Señor, por mi sobrino, que es la primera vez que lo veo en un miércoles, Señor, aquí con nosotros. Te pido que no sea la primera vez y te pido que le ayudes y que le permitas, oh Dios, conocerte, Señor, por favor. Dale salvación, por favor, Padre Santo. Y también te pido por los que aún no te conocen. Ten misericordia, Señor. Ayúdales, por favor. Ayúdales a encontrarte, Dios mío. Oh Señor Jesús, ayúdales que vean sus pecados y que vean tu perdón, Señor. En el precioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.